Imaginen la desesperación absoluta de una madre, arrojada a las calles despiadadas en plena noche, privada de refugio, sustento y cualquier apoyo humano, acompañada únicamente por 3 niños pequeños. Solo quienes llevan en su interior el instinto maternal comprenden la angustia escalofriante de presenciar el terror paralizante en los ojos de sus hijos. Sin embargo, los sucesos de ese fatídico amanecer reescribirían el destino de esta familia para siempre. Les garantizo que esta narración les llegará al alma. El final es algo que desafía incluso la credulidad. Antes de continuar con este viaje emocional, compartan en los comentarios su edad y desde qué lugar del mundo siguen esta historia. Comencemos. El sol se ponía en el horizonte el 31 de octubre de 2022. Sofía Ramírez, una talentosa pastelera de 34 años, nunca imaginó que este ocaso marcaría la ruptura definitiva de su ya frágil mundo. Viuda desde hacía solo un año, aún luchaba por procesar el dolor por la abrupta partida de su esposo, Javier, un músico idealista cuyo corazón se detuvo durante una serenata. Las deudas que dejó se habían convertido en un monstruo voraz y silencioso, corroyendo día a día los cimientos de la modesta pastelería y el hogar que habían construido con tanto fervor. Sofía cargó sobre sus hombros la solitaria responsabilidad de criar 3 vidas. Mateo, quien a los 10 años mostraba una seriedad incompatible con la infancia, se autoproclamó tutor de su madre. Valentina, de 7 años, un alma artística que encontró refugio en sus bocetos, y el pequeño Leo, de tan solo 2 años, cuyos pasos vacilantes seguían siendo el último vestigio de una inocencia intacta. Desde la muerte de Javier, la asfixia financiera se había vuelto insostenible. Los ingresos de 12 Lembranza apenas cubrían la materia prima, y el préstamo inicial para el negocio se había convertido en un ancla impagable. La tensión aumentaba con cada notificación del banco, pero el golpe más cruel vino desde dentro. Isabel, la hermana mayor de Javier, una ejecutiva pragmática con sentimientos tan estériles como sus balances, figuraba como avalista y ahora exigía la devolución de su capital. Sofía, afronta la realidad, dijo con dureza, disipando el calor del ambiente. Esta propiedad es un activo. Me niego a dejar que mi patrimonio se hunda, abrazado a tus sueños fallidos. Javier se había ido, y el engranaje de la vida y los negocios no podía detenerse. Mónica, la esposa de uno de los socios de Isabel, lanzaba veneno aún más directo. Sus declaraciones eran como estiletes precisos. Eres joven, Sofía. Puedes buscar trabajo, empezar una nueva vida lejos de aquí. Tenemos inversiones que proteger y no cargaremos con la irresponsabilidad póstuma de Javier. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras las cúpulas de piedra rosa, Sofía regresó tras un día infructuoso, intentando vender lo que quedaba. Encontró sus pertenencias tiradas en la acera, el horno industrial compacto, las mesas de madera que Javier había lijado a mano, las cajas con los juguetes desgastados, todo expuesto al escrutinio público y al frío que empezaba a calarle las entrañas. Isabel montaba guardia en la entrada, con un maletín en la mano y un aire de superioridad. Lo siento, Sofía, pero el proceso legal ha terminado. Se me ha acabado la paciencia. El negocio ha sido vendido a una franquicia de cafeterías. Pero Isabel, son de tu sangre, tus sobrinos, suplicó Sofía, apretando a Leo contra su pecho mientras Mateo y Valentina se aferraban a su ropa, con las pupilas dilatadas por el pánico. ¿A dónde iremos? Este es el único techo que conocen. Eso ya no es mi problema. Fue la glacial respuesta de Mónica, emergiendo de las sombras tras Isabel para sellar la puerta con un golpe seco y definitivo, un sonido que resonó en las cavernas del alma de Sofía. El cielo, reflejo de su desolación, se tiñó de un violeta fúnebre y el gélido viento vespertino arreció, arrastrando hojas secas y polvo por las calles adoquinadas. Era el sombrío preludio de una noche interminable. Sofía observaba a sus hijos, sus rostros pálidos bañados por la luz ámbar de una farola, temblando, incapaz de asimilar la magnitud de su impotencia. Mateo,
A pesar de su corta edad, parecía absorber la gravedad del momento. Sus ojos oscuros, herencia paterna, la miraban con una mezcla de terror y fe inquebrantable, la certeza de que su madre, como una ilusionista, encontraría una solución. «Mamá, ¿dónde vamos a poner el altar para los muertos?», preguntó Valentina con voz temblorosa, casi ahogada por el murmullo de la ciudad que se vestía para la fiesta. Esa pregunta, cargada de inocencia y profundidad, fue el golpe que finalmente quebró la compostura de Sofía. No hubo respuesta. En su bolso solo quedaban 500 pesos. En su gastada maleta, unas pocas mudas de ropa, y a su alrededor 3 niños que dependían completamente de ella para sobrevivir, sin familiares en la ciudad y con la vergüenza carcomiéndola por dentro. Pedir ayuda parecía una tarea imposible. Empezaron a vagar sin rumbo por las calles de San Miguel, un laberinto de colores y sonidos que ahora le parecía hostil y ajeno. Sofía acurrucó a Leo en un rebozo tradicional y arrastró su maleta con la mano libre, mientras Mateo apretaba la mano de su hermana. Con cada metro que pasaban, el frío se hacía más intenso, atravesando las finas telas de sus abrigos. Cruzaron la plaza principal, escenario de tantas tardes felices, con helados y paloma. Ahora el lugar rebosaba de turistas y familias posando junto a catrinas monumentales y vibrantes altares de cempasúchil. Para la multitud era una celebración folclórica. Para Sofía, un cruel recordatorio de todo lo que le habían arrebatado. El contraste entre la festividad de la vida y la muerte que la rodeaba y el vacío absoluto que sentía en su interior se manifestaba en dolor físico, una opresión en el pecho que le dificultaba la respiración. «Mamá, tengo frío», susurró Leo, buscando calor en su cuerpo. «Lo sé, mi amor. Pronto encontraremos un lugar cálido», respondió ella, con una voz que era un hilo de esperanza que luchaba por no romperse, mientras el pánico subía como una marea negra, amenazando con ahogarla. Intentaron refugiarse bajo el pórtico de una galería de arte, pero el guardia de seguridad, con forzada cortesía, los expulsó. «No pueden quedarse aquí, señora. Mantengan alejados a los clientes». Se dirigieron a la pequeña estación de autobuses, pero el lugar estaba abarrotado de viajeros y no había ni un solo asiento libre. El aroma de los puestos de comida torturaba los estómagos vacíos de los niños. Había que racionar el dinero. Sofía no sabía cuánto duraría esta dura prueba. La noche avanzaba implacable y el temblor de los niños se hizo visible. Eran casi las 10 de la noche cuando Sofía, impulsada por la desesperación ciega y un vago recuerdo, tomó una decisión. Javier había mencionado una vez las colinas que rodeaban la ciudad, una zona exclusiva llamada El Mirador, donde la élite erigía mansiones que parecían fortalezas. Quizás allí encontrarían un puesto de guardia abandonado, una esquina en construcción, cualquier estructura que pudiera servir de escudo contra el aire nocturno. Caminaron durante más de una hora por una colina empinada y solitaria, dejando atrás el ruido del centro. El asfalto dio paso a tierra compactada y la ciudad se transformó en una alfombra brillante. Valentina gemía de dolor en los pies y Mateo, estoico y silencioso, intentaba aligerar el peso de la maleta de su madre cada vez que le flaqueaban las fuerzas. El pequeño Leo se había quedado dormido boca arriba, exhausto por el llanto ahogado y la baja temperatura. A Sofía le ardían los músculos, pero no podía detenerse. Fue entonces, en una curva de un sendero flanqueado por altos muros de piedra, que vieron una luz. No era el cálido resplandor de una casa, sino una luminiscencia fría y geométrica que emanaba de una estructura modernista, casi camuflada en la oscuridad de la ladera. Parecía más un museo o una escultura habitable que una casa. «Mamá, mira una casa de cristal», exclamó Mateo, señalando la silueta recortada contra el cielo estrellado. Sofía dudó. Eran casi las 11. ¿Qué clase de persona estaría despierta y dispuesta a acoger a una familia de desconocidos con aspecto de indigentes? ¿Y si eran peligrosos? ¿Y si llamaban a la policía
policía. Una ráfaga de viento fuerte sopló con fuerza, provocándole escalofríos. En ese momento, la iluminación de la casa se intensificó, revelando enormes ventanales que dejaban al descubierto un interior vasto y minimalista. Parecía la residencia de un arquitecto o de un ermitaño sofisticado, imponente y solitaria. Leo despertó con el frío y lanzó un llanto lastimero que rompió el silencio de la noche. Valentina también se derrumbó en sollozos, dominada por el miedo y el agotamiento. «Ya no puedo caminar, mamá», confesó Mateo, con la voz quebrada por primera vez, desenmascarando al niño asustado que se escondía bajo la fachada del hombre de la casa. Sofía miró a sus 3 hijos, temblando de frío, hambrientos, aterrorizados, dependiendo completamente de su supervivencia. En ese instante, tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Abandonó la vergüenza y el miedo, aferrándose a la última partícula de esperanza. «Vamos a esa casa», decretó con una determinación que no poseía, alzando la voz para infundirles el coraje que le faltaba. «Vamos a pedir ayuda». La distancia hasta la imponente puerta de acero negro parecía interminable. El polvo se le pegaba a los zapatos y cada paso requería un esfuerzo monumental. El corazón de Sofía latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la abrumadora ansiedad del acto inminente, tocar el timbre de una mansión de madrugada en la noche más concurrida del año, para pedir refugio. Un año atrás, cuando Javier vivía y la confitería florecía, jamás habría imaginado caer en semejante abismo. Al llegar a la entrada, Sofía dudó. La residencia estaba en silencio. La única luz provenía de un estudio en el piso superior, donde una silueta se movía lentamente. No se oía música ni voces, solo el silbido del viento. «Hazlo, mamá», susurró Mateo, mirándola con dolorosa expectación. Sofía respiró hondo, cerró los párpados y pulsó el intercomunicador. Un zumbido electrónico rompió el silencio. Esperaron un segundo, 10, 30, ninguna respuesta. Justo cuando se giraba, resignada a marchar hacia las nada, una voz grave, distorsionada por el altavoz, resonó en la noche. «¿Quién anda ahí?» «Por favor, señor», respondió Sofía, luchando por controlar el temblor de voz causado por el frío y los nervios. «Me llamo Sofía Ramírez. Estoy con mis 3 hijos pequeños. Estamos varados, sin ningún sitio a donde ir. ¿Podría ayudarnos? Solo necesitamos un lugar seguro para pasar la noche». Hubo un silencio tan largo que Sofía dedujo que el hombre había decidido ignorarlos. Un silencio que pareció eterno, solo llenado por los sollozos ahogados de Leo. Se imaginó al hombre al otro lado, analizándolos a través de las cámaras, calculando el riesgo, decidiendo su destino. Estaba a punto de disculparse e irse cuando oyó el clic metálico de las cerraduras automáticas. Lentamente, la pesada estructura de acero se abrió, dando acceso al patio interior. La voz regresó, ahora más clara. «Pasen, dejen la puerta abierta». Cuando se abrió la puerta principal, una enorme pieza de madera oscura los recibió un hombre alto, de unos 45 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás, sin afeitar, y profundos ojos negros que parecían cargar con el peso de un atlas. Vestía pantalones de lino y una impecable camisa blanca, remangada. Alejandro de la Vega se quedó paralizado un instante, absorbiendo la escena. Una joven cubierta de polvo y agotamiento, con un bebé en brazos y rodeada de 2 niños que lo miraban con reverencia. «Dios mío», murmuró, haciéndose a un lado. «Pasen, rápido». Sofía sintió que se le doblaban las rodillas no por debilidad, sino por un alivio tan inmenso que casi la hizo desplomarse. «Muchas gracias, señor. No sabíamos qué hacer. Puedes llamarme Alejandro», dijo, quitándole la maleta de las manos con sorprendente facilidad. «Tienen frío». Su mirada se posó en los niños y su expresión severa se suavizó un momento. «Mateo, Valentina», preguntó dirigiéndose a los mayores. Los niños se sorprendieron de que supiera sus nombres, hasta que Sofía recordó que los había mencionado por el intercomunicador. Asintieron tímidamente. «Vamos, pequeños, no se queden ahí». El interior de la casa era aún más impactante y desolador. Un techo de doble altura,
paredes de hormigón pulido y ventanas que enmarcaban la ciudad iluminada como un cuadro viviente. Los muebles eran escasos, pero elegantes, y el único toque de calidez provenía de una chimenea de gas que ardía silenciosamente. Olía a ozono, a limpieza estéril, a un lugar deshabitado. Primero necesitan calentarse y comer, declaró Alejandro con su voz resonando en el vasto espacio. Luego podrán contarme qué pasó. Fue a un armario empotrado y sacó toallas suaves. Desapareció por un pasillo y regresó con ropa, un pantalón de pijama y una camiseta de algodón para Sofía, y ropa de niños que parecía nueva. ¿Esta ropa? Empezó Sofía, intrigada de que un hombre solo tuviera ropa de niños. Era de mi hija, respondió Alejandro secamente, transformándose su rostro en una máscara impenetrable, dando por terminada la conversación. El baño de visitas está al final del pasillo. Siéntanse como en casa. Prepararé té y traeré algo de comer. Mientras Sofía ayudaba a sus hijos a quitarse la ropa fría y sucia en el lujoso baño de mármol, escuchaba los ruidos de Alejandro en la cocina, el chisporroteo de la tetera, el refrigerador al abrirse, el tintineo de los platos, sonidos de normalidad y cariño que contrastaban violentamente con la angustia que acababan de experimentar. Al regresar a la sala, secos y vestidos con ropa limpia y holgada, encontraron la mesa de centro puesta con una sencillez conmovedora. Chocolate caliente, galletas de mantequilla, fruta en rodajas y té de manzanilla humeante para ella. No tenías por qué molestarte tanto, empezó Sofía, pero él la interrumpió con un gesto. Deben estar hambrientos. Valentina, que había estado observando todo con ojos analíticos, sonrió al ver la comida. «Mamá, galletas», exclamó, y su alegría disipó parte de la tensión, provocando una leve sonrisa en Alejandro. «Las compré esta mañana. Tenía el presentimiento de que necesitaría algo dulce», dijo, aunque su tono sugería un motivo mucho más melancólico para la compra. Leo también se animó, y pronto todos comieron en un silencio reconfortante, roto solo por suspiros de satisfacción y el crepitar del fuego. El mundo exterior y su crueldad parecían haberse disuelto. En esa casa fría y silenciosa estaban a salvo. Fue Mateo quien rompió el protocolo con la franqueza típica de los niños. «¿Vives solo en esta casa gigante?». Alejandro dejó la taza, con la mirada perdida en las luces de la ciudad a través del cristal. «Sí, hijo, llevo 5 años solo». «¿Por qué?», insistió Valentina con una curiosidad inocente que ignora los límites del dolor ajeno. Sofía la reprendió con suavidad, pero Alejandro negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. «No te preocupes, es natural. Yo también tuve familia. Mi esposa se llamaba Elena y nuestra hija, Luna. Ellas murieron en un accidente de coche hace 5 años. El silencio que siguió a la confesión fue denso, cargado de mutua y dolorosa comprensión. Sofía, recién familiarizada con el abismo de la pérdida, sabía lo que era habitar una casa embrujada por fantasmas. «Lo siento mucho», susurró con genuina empatía. «¿Y tú?», preguntó Alejandro con suavidad, cambiando de tema. «¿Qué te trajo a mi puerta a estas horas?». Sofía relató toda la odisea: la muerte de Javier, las deudas asfixiantes, la frialdad de su cuñada, el humillante desahucio y la caminata sin rumbo. Alejandro escuchaba en absoluto silencio. Su rostro impasible delataba emoción solo por el leve apretón de mandíbula al oír el nombre de Isabel. «La familia puede ser una jaula o un refugio», comentó al final. «A veces, quien debería ser nuestro ancla es quien corta la cuerda y nos deja a la deriva. Y la vida continúa, ¿no?», terminó Sofía, repitiendo con amargura las palabras que había escuchado esa tarde. «La vida continúa», asintió Alejandro, «pero eso no significa que debamos abandonar la compasión por el camino». Leo empezó a cabecear en el regazo de su madre, y Valentina se quedó dormida en el sofá. «Necesitan descansar. Tengo una habitación de invitados impecable. La cama es grande, caben todos», dijo levantándose. «No podía aceptarlo», protestó Sofía, ruborizándose de vergüenza. «Ya hemos causado suficientes problemas». «Problemas, por favor», respondió con firmeza inquebrantable,
pero sin agresividad. Mira hacia afuera. ¿Crees que podría dormir tranquilo sabiendo que dejé a una madre y 3 hijos abandonados a su suerte? ¿Qué clase de hombre sería? Los condujo por un pasillo minimalista, decorado únicamente con fotos en blanco y negro de paisajes desérticos. La habitación de invitados era tan impersonal como el resto de la casa, pero en un rincón reposaba un pequeño arcón de madera tallada. ¿Y esto?, preguntó Sofía. Estos eran los tesoros de Luna, dijo Alejandro en voz baja, abriendo el cofre y descubriendo libros y juguetes de madera. Este era su cuarto de juegos cuando vinimos a inspeccionar la construcción. Sofía sintió un nudo en la garganta al imaginar el dolor de ese hombre viviendo en un mausoleo de sueños interrumpidos. Muchas gracias. No sé cómo podré pagarte todo esto. No hay nada que pagar, solo descansa, dijo, retirándose con suavidad. Sofía acomodó a los niños en la cama king size. Se durmieron al instante. Ella, sin embargo, permaneció despierta junto a la ventana, contemplando el mar de luces. La tormenta de esa noche no había sido de lluvia, sino de desesperación, y en ella habían encontrado un faro inesperado. Por primera vez desde la muerte de Javier, sintió brotar una semilla casi olvidada, la esperanza. Oyó los discretos pasos de Alejandro por la casa. ¿Quién era? ¿Por qué tanta bondad? ¿Por qué el destino se había cruzado en sus caminos esa noche en particular? Eran preguntas sin respuesta inmediata, pero arrullada por el silencio seguro de esa casa extraña, Sofía finalmente se durmió. Se despertó con las risas de los niños y el aroma del café. Desorientada, tardó un instante en recordar dónde estaba. El sol dibujaba líneas en el suelo de madera. Eran las 9 de la mañana. Leo dormía, pero los mayores habían desaparecido. Preocupada, corrió a la cocina de diseño, donde se encontró con una escena que la dejó sin aliento. Mateo, en un taburete alto, devoraba panqueques, mientras Valentina dibujaba junto a Alejandro. ¡Mamá!, exclamó Mateo, con la boca manchada de chocolate. El señor Alejandro hace panqueques casi tan buenos como los tuyos. Los ojos brillantes de Valentina se abrieron de par en par. Mamá me prestó lápices profesionales. Puedo dibujar lo que quiera. Alejandro, vestido con ropa deportiva y con un aspecto menos sombrío a la luz del día, asintió. Buenos días. Espero que hayas descansado bien. Hacía tiempo que no oía risas por aquí en la mañana. Es agradable, da vida. El señor Alejandro tiene un jardín enorme, mamá, anunció Mateo, y telescopios y una biblioteca de arte, añadió Valentina. Sofía notó lo tranquilos que estaban sus hijos, normalmente tímidos, y lo contento que parecía Alejandro, con una alegría en el rostro que había estado ausente la noche anterior. Toma asiento, el café está recién hecho, me invitó. Mientras tomaba su café, Sofía observó la casa. Era una obra maestra arquitectónica, pero sin alma, sin detalles personales, sin caos doméstico. Un espacio hermoso, pero solitario. ¿Tú diseñaste esta casa?, preguntó. Mayormente sí. Siempre me ha gustado crear espacios. Es mi forma de poner orden en el caos. Después del desayuno, Alejandro ofreció un recorrido por el jardín. La propiedad era enorme, enclavada en la ladera, pero el jardín estaba sorprendentemente descuidado. Un huerto seco, estructuras deterioradas, un invernadero con ventanas rotas. Solo un estanque de lotos y una jacarandá parecían bien cuidados. ¡Guau, qué jardín tan grande!, dijo Mateo. ¿Necesitas ayuda para arreglarlo? Alejandro sonrió. Eso es mucho trabajo para un niño. Mientras le explicaba sobre la flora local, Sofía observaba con melancolía. Ese lugar, con su potencial desaprovechado, era un reflejo de Alejandro, magnífico por fuera, vacío por dentro. Javier había soñado con un huerto así. Te noto pensativo, dijo Alejandro, acercándose. Sí, mi marido siempre quiso un lugar así para los niños, un lugar donde pudieran ensuciarse las manos con la tierra. ¿Tú también soñaste con esto? Sí, pero siempre había una excusa. Y ahora estás aquí, dijo con sencillez, como si el universo tuviera una ironía poética. Permanecieron en silencio, observando a los niños jugar en el lago. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía. ¿Por qué nos ayudaste? No nos conocías. Podríamos haber sido malas personas. Alejandro miró al horizonte. Cuando Elena y Luna murieron, pasé meses imaginando lo contrario. Si yo hubiera muerto, Elena estaría sola con la niña. Me preguntaba si alguien la ayudaría, si un desconocido sería amable en su momento de necesidad. Anoche vi en ti
la oportunidad de hacer lo que desearía que hubieras hecho por mi familia. Eres una persona especial, Alejandro. No lo soy. Soy simplemente un hombre que conoce la pérdida total. El día transcurrió con sorprendente facilidad. Los niños comenzaron a limpiar el huerto por iniciativa propia. Mateo descubrió un antiguo sistema de riego. Valentina recogió flores. A la hora del almuerzo, Alejandro improvisó quesadillas con tomates silvestres. «Señor Alejandro, ¿usted cocina mejor que mi padre?», soltó Mateo, provocando risas. Durante la comida, Valentina hizo la pregunta crucial. «¿Podemos quedarnos aquí esta noche también?». Alejandro miró a Sofía. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. La casa es enorme, pero necesito trabajar», replicó Sofía, sintiendo la realidad tocar a la puerta. «No puedo abusar de mi trabajo indefinidamente. Soy pastelera, pero no tengo coche. Estoy aislada aquí. Tengo una propuesta», dijo Alejandro pensativo. «Necesito ayuda aquí, no con la arquitectura, sino con la casa. El jardín es demasiado grande y está vacío. Si te interesa, podrías encargarte de revitalizar este lugar, replantar el huerto, organizar la cocina, simplemente estar aquí. Te pagaría un salario justo y podrías seguir viviendo aquí». Sofía se quedó callada. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «Apenas me conoce. Te vi cuidando a tus hijos en la oscuridad. Vi tu fuerza y honestidad. Basta. Si no funciona, buscaremos otra solución». Mateo suplicó con la mirada. Valentina también. Sofía se encontraba en una encrucijada. Regresar a la cruel ciudad o aceptar la bondad del hombre y empezar una nueva vida. ¿Puedo pensarlo hasta mañana? Claro, no hay prisa. Esa tarde ayudaron a limpiar el invernadero. Tareas sencillas que también parecieron limpiar el abandono emocional del lugar. Sofía observó la paciencia de Alejandro con los niños. ¿Podría la vida ofrecerle una segunda oportunidad? Esa noche, en la terraza, Sofía preguntó: «¿No te sientes sola en esta casa?». «Lo siento, pero he aprendido que estar solo y sentirse solo son cosas diferentes. Antes de que llegaras, estaba y me sentía solo. Hoy sigo estando solo, pero ya no me siento así». Sofía lo entendió. «Acepto tu propuesta», dijo de repente, sorprendiéndose de su propia seguridad. Alejandro se giró, con una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez. «Será una gran colaboración». Esa noche, Sofía durmió con la sensación de estar exactamente donde debía estar. Habían pasado 3 semanas. El refugio temporal se había transformado en una rutina armoniosa. Sofía se había revelado como una jardinera nata. El huerto renacía. La cocina olía a pan fresco. La casa se llenó de flores y color. Alejandro pagaba generosamente, y las deudas ya no desvelaban a Sofía. Los niños florecieron. Mateo se había convertido en el ayudante de carpintería de Alejandro. Valentina dibujaba inspirada en la biblioteca, pero el cambio más grande se produjo en Alejandro. El ermitaño había dado paso a un hombre más ligero. La casa rebosaba vida. Sin embargo, toda armonía conlleva desafíos. Un miércoles, Isabel apareció. El sonido de un coche de lujo subiendo por el camino de tierra alertó a Sofía en el jardín. Al ver el Mercedes-Benz negro y la elegante silueta de su cuñada, se le heló el corazón. «Quédate regando, hija», le ordenó a Valentina, intentando mantener la calma. Isabel caminó con desdén por el terreno. «Sofía», dijo con firmeza, «por fin te encontré. Tuve que contratar a un detective». «¿Por qué? ¿Cómo nos encontraste?». «Corren rumores. Alguien te vio comprando semillas. Vine a buscar a mi familia». Alejandro apareció en la terraza, bajando con paso imponente. «Buenos días. Soy Alejandro de la Vega, el dueño». Isabel lo observó sorprendida, pero mantuvo su arrogancia. «Isabel Fuentes, cuñada de Sofía. Vengo a recoger a mis sobrinos». Sofía, técnicamente, ya no forma parte de la familia desde la muerte de Javier, salvo por la deuda pendiente. Sofía sintió que se le helaba la sangre. «Los chicos están aquí». «Oh, por favor, vivir de la caridad en la mansión de un desconocido, eso no es vida. Es una farsa». «No es caridad», intervino Alejandro con la voz quebrada por el acero. «Sofía es mi manager, una empleada valiosa y bien pagada». Isabel rió con desdén. «¿Administradora? ¿Y qué clase de trabajo es ese? ¿Dónde duerme?». «Eso no es asunto tuyo», replicó Alejandro. Pero Sofía, indignada, respondió: «Tenemos habitaciones separadas. Es un trabajo honesto y digno». Isabel soltó veneno sobre la crianza y el aislamiento de los niños. Mateo apareció, rechazando el abrazo de su tía y afirmando ser feliz allí.
aprendiendo a construir cosas con su nuevo amigo. Frustrada, Isabel jugó su última carta, la moral. La gente habla, una joven viuda viviendo con un millonario soltero. Parece inapropiado. Fue inapropiado dejarlos en la calle, espetó Alejandro, perdiendo la paciencia. La mujer que los desalojó el Día de Muertos no tiene derecho a cuestionar su bienestar aquí. Isabel, furiosa, amenazó. Cuando esta fantasía termine y se canse, ven a verme y espero que consigas permiso para la educación en casa o los servicios de protección infantil estarán muy interesados en esto. Se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y miedo. La visita sembró dudas. Alejandro admitió que Isabel tenía razón en un punto. La situación era legalmente ambigua y socialmente vulnerable. La tensión se apoderó de ella. Sofía notó que Alejandro estaba más distante, preocupado por dañar su reputación. Ella, a su vez, se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de él. Pero el amor no solucionó la burocracia. Un jueves, un sedán blanco con el logo del gobierno subió la colina. Dos trabajadoras sociales, la licenciada Morales y Carmen Ríos, se bajaron. Denuncia anónima sobre menores en riesgo. La inspección fue tensa. Alejandro y Sofía les mostraron la casa, las habitaciones impecables, los útiles escolares organizados, los conocimientos de los niños. Después de 2 horas, la señora Morales reunió a los adultos. Para ser honesta, la denuncia hablaba de negligencia. Encontré lo contrario. Niños queridos, bien educados y sanos en un ambiente estimulante. El alivio fue inmenso, pero Morales continuó. Sin embargo, la situación es legalmente vulnerable a nuevas acusaciones. La ambigüedad del acuerdo permite ataques. Para proteger definitivamente a estos niños, la solución legal más sólida sería formalizar una familia, casarse. El silencio era ensordecedor. No tenemos ese tipo de relación, dijo Sofía sonrojada. Lo entiendo, pero piensa que es una protección legal. Tras irse, un silencio incómodo volvió a la terraza. Sofía, empezó Alejandro, estos últimos meses han sido los más felices desde que perdí a mi familia. No quiero que te vayas. El abogado mencionó el matrimonio como una solución legal, pero no. Quiero proponértelo por conveniencia. Respiró hondo. Quiero proponerte matrimonio porque me he enamorado de ti. Sofía se quedó paralizada. ¿Qué? Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de cómo transformaste esta casa en un hogar. Te amo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Alejandro, yo también me enamoré de ti. Tenía miedo de admitirlo y arruinarlo todo. Su rostro se iluminó. Entonces, ¿quieres casarte conmigo? Sofía miró el jardín renacido y al hombre que la había salvado. Acepto, sí, acepto. Alejandro la levantó en un abrazo eufórico. Los niños corrieron a verlo. Nos vamos a casar para siempre, anunció. Y ustedes también serán mis hijos. Valentina lo abrazó. Quiero que seas nuestro padre. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín, Sofía Ramírez se convirtió en Sofía de la Vega. Isabel se enteró por las columnas de chismes y comprendió su derrota definitiva. En los años siguientes, la casa floreció. Mateo se hizo carpintero, Valentina, paisajista, y Leo creció seguro. Sofía y Alejandro demostraron que el amor puede florecer en la noche más oscura y que la verdadera familia no son solo los parientes de sangre, sino la que nos elige y nos protege de la tormenta. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez alguien ha sido una luz inesperada en tu vida? Celebremos la bondad. Es el lenguaje universal que sana cualquier herida. Gracias por estar con nosotros.